explicar con esas palabras a un papá qué es lo que significa para uno el argumento de decir por qué lo voy a hacer. Más que la decisión que ustedes van a tener que tomar, tener idea del concepto que significa estar enfrentado a una extracción serial. Entonces, la idea es un poco eso. Vamos a tratar de mostrarles un poco para que tengan el concepto y un poco definir en qué estamos. Entonces, cuando hablamos de por qué hacemos una intervención temprana, entonces tenemos que hablar de que en la ortodoncia interceptiva tratamos de corregir a veces problemas muy evidentes. Por ejemplo, el papá llega diciendo que el incisivo está en 90 grados, o que el canino está ectópico, está alto, o lo molestan en el colegio con problemas técnicos. Y eso es algo totalmente evidente. O a veces tratamos de interpretar problemas de desarrollo, por ejemplo, cuando hay alteraciones del tamaño de los huesos, o prevenir complicaciones en otras anomalías también. Y lo que nosotros vamos a ver hoy día es, al final, tratar de revisar problemas dentoalveolares, o sea, que competen al hueso alveolar y a los dientes propiamente tales. Más que problemas esqueletales. Los problemas esqueletales siempre hay que tratar de llevarlos a la especialidad, manejarlos entre ortodoncia y cirugía maxilofacial. Son problemas que van a estar involucrados con el crecimiento del paciente y siempre entender que un problema esqueletal, si lo veo a los 8 años de una determinada forma, va a tener un desarrollo el paciente hasta los 18 años. ¿No? Algo que yo siempre digo al papá es algo que está en desarrollo, es algo que lo vemos alterado en algún minuto y siempre esa alteración va a ir aumentando en el tiempo. Un paciente clase 3 a los 6 años, la única seguridad que le tengo que dar al papá es que va a ser más clase 3 a los 18 años. Paciente clase 2 grave va a ser más clase 2 con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender que un problema esqueletal no lo voy a poder manejar mucho y tengo que tratar de entender en qué paciente sí yo puedo llegar a intervenir. Para eso tenemos problemas dentoalveolares como podemos hablar de mordida invertida, mordida cruzada, una protrusión incisiva, pérdida de dientes temporales, que eso siempre repercute gravemente esto acá en el perímetro del arco, por eso tenemos que tratar de cuidar los dientes temporales cuanto, todo lo que se pueda. Hay situaciones en las que no se pueden tratar, pero yo puedo tratar de cuidar ese perímetro. ¿Por qué? Con mantenerlo de espacio. También tenemos diastemas, apiñamientos. Siempre cuando hay un problema dentario, yo no sé si poner o que voy a poner una mesio, visto, rotación, una inclinación distal, mesial, y tengo alguna duda, yo le digo siempre a los colegas, escriban en la hoja de interconsulta apiñamiento. No hay diagnóstico más sencillo que decir que los dientes están apiñados. Y uno inmediatamente entiende qué es la patología que queremos tratar. Y entendemos también al papá lo que nos está pidiendo de discrepancia. Entonces, cuando hablamos de discrepancias de arco, tenemos que entender como definición que podemos hacer varias cosas. Podemos primero reducir en forma proximal los dientes. ¿Qué significa? Desgastar los dientes, disminuirlos de tamaño y hacerlos más pequeños para que entren en ese espacio que tengo disponible. ¿Se puede? Sí. Dientes temporales, nunca tengan susto de hacer un desgaste proximal porque no va a pasar absolutamente nada. Podemos hacer una expansión maxilar, podemos aumentar el tamaño de los huesos, hacer lo que se llama ortopedia, funciona muy bien. Y lo que está marcado acá en otro color, que se llama extracción seriada. Vamos a hablar de la definición de qué significa hacer, y con un ejemplo más adelante de qué significa hacer una extracción seriada. Entonces, para eso tenemos que entender primero el concepto, la definición. ¿Qué significa discrepancia? Discrepancia no es más que la diferencia entre el tamaño de los dientes y el perímetro del arco. Tengo un determinado perímetro en el reborde alveolar y ese perímetro tiene que hacer entrar la cantidad de dientes que necesito que estén ahí. Y eso significa que es la diferencia entre el tamaño dentario y ese perímetro que tengo disponible lo que me voy a definir como discrepancia. Esa discrepancia puede ser tanto negativa como positiva. Y para eso es importante tener algún grado de objetividad, poder medir, poder cuantificar, decir cuánta discrepancia tengo. Y para eso hay varios métodos. El más sencillo es cuando nosotros medimos por segmentos, tal como les mostró el doctor Sandoval el año pasado en la clase. Podemos medir por segmentos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, y medimos los incisivos, y después medimos de la línea media hasta el canino, y después del canino hasta mesial del primer molar. ¿Por qué? Porque el perímetro de arco siempre está dado de mesial del primer molar a mesial del primer molar del lado contralateral. Ese es el perímetro que yo tengo disponible. ¿Para qué? Para que en dentición mixta, recordemos que es cuando yo tengo los 4 incisivos permanentes erupcionados y el primer molar permanente erupcionado, yo tengo una zona que es la zona de dentición mixta, donde están los dientes y los molares permanentes. Esos molares permanentes bajo el hueso son los que cuidan el espacio de los dientes temporales. Tengo el segundo molar temporal acá, primer molar temporal y el canino. Y bajo estas 3 piezas
tengo esperando para poder erupcionar los premolares y el canino permanente. Y eso es lo que yo tengo que tratar de predecir y saber cuánto van a pedir para poder calcular esta discrepancia y poder decir si me va a faltar o no espacio para que puedan erupcionar correctamente. Si no pueden erupcionar, empiezo a tener patologías. ¿Cuál es la patología más sencilla que les dije recién? El apiñamiento. Los dientes van a salir chuecos, van a salir apiñados, van a salir encaramados unos con otros. Y eso es una repercusión directa de una discrepancia entre el tamaño que necesito y el tamaño que tengo disponible de espacio para que los dientes erupcionen. Entonces, tenemos que medir y con esto vamos a poder hacer, ¿qué cosa? En intención mixta, una predicción de espacio. ¿Ya? Predicciones que yo me estoy anticipando, estoy haciendo un pronóstico y este pronóstico va a tener ciertos grados de certeza de cuán bien o mal yo voy a hacer este pronóstico. Para poder decirle al papá, mira, acá los dientes van a entrar bien, los dientes van a entrar muy mal o me va a sobrar espacio y van a quedar diastema entre los dientes. Esa es la primera predicción que yo puedo hacer en un análisis de espacio en decisión mixta. Y eso es algo muy objetivo que yo puedo ayudar a predecir un poco el tratamiento. Para esto tenemos las tablas de Moyes, que es algo bastante antiguo, que es algo matemático. El índice de Tanaka-Johnston, que lo vimos en cuarto año del año pasado, que era una forma matemática bastante fácil de ejecutar. Un examen radiológico, que yo puedo hacer una medición en función de una proporción de cuánto miden los premolares que aparecen en la radiografía y el espacio que tengo disponible. Y tenemos el índice Lara-Sandoval que hicimos acá en la U, lo que hemos ya hablado durante el año. Para este índice tenemos en la página web, que la vimos el año pasado, a veces falla la página, así que no se enojen cuando falla, que es algo del servidor, los servidores de toda la universidad que se nos caen, y ahí normalmente cuando cae tratamos de activarlo nuevamente. También pasa que cuando uno lo activa muchas personas al mismo tiempo se caen, entonces también a veces tenemos ese problema. Entonces, cuando hablamos del tamaño de premolares y caninos, ¿qué significa? Que el índice Tanaka-Johnston tomaba el tamaño de los incisivos inferiores como predictor del tamaño de caninos y premolares, tanto superiores como inferiores. ¿Qué significa? Que mi predictor de tamaño es el grupo C, los incisivos inferiores. Pero, con el doctor Sandoval, en el año 2017, hicimos una publicación donde analizamos cuán buenos son los incisivos inferiores para predecir el tamaño de los caninos premolares. ¿Y cuál fue nuestra conclusión? Que es un muy mal predictor en nuestra población local. El tamaño de los incisivos no funciona adecuadamente para decir con un alto grado de certeza cuánto va a ser el tamaño de caninos premolares. Y por eso inventamos este índice que lo que se basa, a diferencia de Tanaka, es que toma en cuenta el tamaño del primer molar permanente superior. Y con este tamaño, el primer molar permanente superior, que está acá arriba, yo logro predecir el tamaño de los premolares, y con los incisivos yo logro predecir bastante adecuadamente el tamaño de los caninos. Y con eso yo tengo una fórmula, y esta fórmula me logra con un grado de certeza bastante bueno en nuestra población, lograr definir si me va a faltar mucho espacio, poco espacio, o va a estar el espacio correcto para la erupción de los dientes, o si me va a sobrar espacio y van a haber diastema. En el caso de que haya diastema, es lo que yo también puedo valorarlo, porque si me va a sobrar espacio, por ningún motivo yo podría indicar una extracción seriada, sacar premolares para que bajen los caninos, porque yo puedo predecir que los caninos van a bajar por un espacio adecuado. Entonces, aquí viene la gran pregunta: cuando tengo discrepancia de espacio, ¿por qué se produce? Hay problemas ambientales, como por ejemplo pérdida de espacio en el perímetro, genético, por ejemplo, cuando hay macrodoncias, actinesias, supernumerarios o microintantes. También podemos provocar que se provoquen de esta forma. También puede ser polifactorial, como la combinación de todos estos factores que hemos indicado a la continuación. Entonces, cuando hablamos de extracción seriada, tenemos que entender que es un tratamiento para discrepancias severas. Si en el análisis de espacio yo mido que la discrepancia me da menos 6, menos 7, menos 8 milímetros, por ningún motivo van a entrar los dientes. Y en ese momento yo puedo empezar a pensar de que una opción de tratamiento sería sacar premolares, porque yo tengo una gran seguridad de que los caninos no tienen espacio para erupcionar. Y si yo tengo esa certeza con un argumento cuantificable y medible, yo le puedo decir a los apoderados: mira, vamos a tener que pensar o tomar decisiones más adelante de ver si hay que sacar o no premolares. Porque yo estoy hablando de un grado de seguridad bastante alto y los dientes no van a entrar. Pero si mi discrepancia es cero,
yo no puedo indicar una extracción serial por ningún motivo, porque lo más probable es que me va a sobrar una tremenda cantidad de pasta. Los dientes son pequeños y mi perímetro de arco está intacto. Entonces yo puedo asegurar los papás que los dientes sí van a entrar en ese perímetro de arco disponible. Entonces, cuando hablamos un poco de extracción seriada, tenemos que hablar que hay autores desde el año 1888 que ya hablaban de las extracciones de premolares, pero siempre se hablaba de que ojalá se haga cuando ya esté el segundo molar erupcionado. ¿Para qué? Para tener lo que se llama el soporte posterior, un control vertical de la función. También hay otros autores después del año 1902 y 1927 que también hablaban y tenían exceso de sobrecarga cuando se hacía exodoncia temprana de premolares. Si reduzco el material dental, yo tengo menos soporte en la oclusión. El macetrio va a hacer la misma cantidad de fuerza y puedo generar sobrecargas en la oclusión y sobrecargas articulares. Por eso era algo que era bastante cuestionado en cierta época. Y también doctores más adelante hablaban de que muchos definían que ojalá se hiciera cuando estuvieran los segundos molares evolucionados. También hay otros ortodoncistas en esa época que postularon que las exodoncias de los premolares eran para corregir el alineamiento. Eso es bastante válido. Pero Angle, que fue el gran padre de la ortodoncia, postuló que las exodoncias con fines ortodónticos eran consideradas un error técnico y la tendencia se mantuvo por más de 3 décadas. Cuando Angle dijo, oye, ¿está mal hacer extracciones de premolares? Nadie se atrevió a hacer extracciones de premolares porque lo encontraban todo una aberración. Y los dientes empezaron a salir cada vez más apiñados, con más problemas, los caninos no tenían espacio para salir y con problemas que vamos a ver más adelante lo que significa. Entonces, cuando tenemos importantes razones para llevar estos conceptos de Angle, entendemos que hay ciertas desproporciones a veces entre las arcadas dentarias, entre el tamaño de los huesos y el tamaño de los dientes. Y cuando se produce esta desproporción tenemos una desarmonía dento-maxilar. Los dientes no son armónicos con el tamaño de los huesos. Y eso tenemos que entender cómo tratarlo, diagnosticarlo y poder manejarlo en el tiempo. Y Euler también anticipó que la reducción del tamaño de los maxilares en los hombres es una realidad actual, es algo que va pasando en el tiempo, a medida que va pasando la evolución humana. Andreasen habla que hay una tendencia regresiva de la dentadura humana, o sea, dice que los dientes también están cambiando a medida que van evolucionando. Y de Koster habla de una desproporción entre la edad, desarrollo óseo y la erupción dentaria. Entonces nos habla que hay una patología cuando hay una desproporción entre la edad de la persona, entre el tamaño de los huesos y el tamaño de los dientes. Piensen que un diente permanente no aumenta de tamaño, el diente tiene ese tamaño para toda la vida y los huesos van creciendo a medida que nosotros vamos aumentando el desarrollo. Entonces hay una cierta desproporción que puede provocar esto. Entonces, cuando hablamos de extracción seriada, tenemos que entender que es un procedimiento indicado para armonizar el tamaño dentario con el tamaño óseo, por medio de la eliminación de algunos dientes, primero temporales y después permanentes. Es una secuencia de tratamiento. Cuando yo le digo a un paciente que va a entrar a un proceso de extracción seriada, tengo que entender que tengo que indicar extracciones de leche, controlar con radiografía, controlar clínicamente y después voy a terminar inevitablemente sacando premolares. Siempre premolares tanto superiores como inferiores, para armonizar que el tamaño maxilar sea coherente con el tamaño de los dientes que necesito que ese maxilar. Indicación de las extracciones. Cuando hay un patrón de crecimiento neutro. ¿Alguien de aquí se acuerda un poco qué es un patrón de crecimiento neutro? Más o menos. De los pacientes que vienen al cuarto año, ¿se acuerdan un poco? ¿Se vieron que había pacientes que eran como de carita larga o pacientes que eran como de carita corta? Hay pacientes que depende como yo evalúo el crecimiento, voy a poder definir si son mesofaciales, cuando hay una armonía entre la maxila y la mandíbula, entre lo que crece hacia abajo y hacia adelante. Hay pacientes dórico-faciales, cuando la carita crece más hacia abajo que adelante, pacientes de cara larga, y pacientes braquifaciales, cuando la carita crece más hacia adelante que hacia abajo. Y ese patrón es un patrón de crecimiento con una musculatura muy fuerte. Para nosotros hacer una extracción seriada siempre tenemos que tener primero el patrón de crecimiento muy claro. ¿Qué tenemos que buscar? Un paciente mesofacial que tenga una armonía entre lo que va a crecer hacia abajo y lo que va a crecer hacia adelante. Si yo tengo una desarmonía del patrón, lo que voy a conseguir es que la extracción seriada no va a ser favorable. Por eso no es para todos los pacientes. Y lo más importante, que está el color amarillo acá, que sea un paciente clase 1 esqueletal. ¿Qué significa clase 1 esqueletal? Que la maxila es armónica con la mandíbula. ¿Se acuerdan del paciente que era clase 3?
es cuando la mandíbula es grande. El paciente clase 2 es cuando la mandíbula es corta. El paciente clase 1 es cuando hay una correcta armonía. Cuando tiene una correcta armonía el paciente clase 1, sí puedo estar pensando en que se encasilla en un paciente que puedo tratar con extracción seriada. Si yo tratara una extracción seriada o le sacara premolares a un paciente y fuera clase 2, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a terminar mucho más clase 2 que como empezó. Porque los espacios se van a ir a sus bases esqueletales, los dientes van a volver a su hueso y ese paciente que tiene la mandíbula corta se va a expresar y va a quedar con la oclusión mucho mayor expresada con la patología que tiene. Si es con resalto aumentado, voy a terminar con un resalte mayor al que tengo. Y si fuera clase 3, lo mismo, queda mucho más clase 3 que como empezado. Y como segundo problema, por eso hay que tener mucho cuidado cuando indica una extracción seriada un dentista general, es que cuando llegue el ortodoncista no va a haber espacio para poder hacer una corrección con ortodoncia, con aparatos fijos de la oclusión. Entonces el comodín de espacio para hacer ese tratamiento más adelante va a estar perdido. Por eso hay que tener mucho cuidado en caso de que yo indique una extracción seriada. Siempre cuando sea un patrón de crecimiento neutro de un paciente clase 1 general. Y cuando hay una relación de oclusión de clase 1 bilateral. También cuando la línea media esté centrada, esto es algo muy importante a considerar. Hoy día lo vemos mucho en radiografías, lo vemos mucho cuando tomamos las fotos del paciente, ver que esa carita sea armónica, sea simétrica. Cuando vemos claramente, cuando el paciente entra en la oficina o en el box, yo veo una desviación del mentón hacia la izquierda o hacia la derecha, ya tengo que entender que estamos en presencia de asimetrías. Cuando hay asimetría hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, porque esa asimetría puede acentuarse en el tiempo, que esa asimetría se puede hacer peor todavía, o esa asimetría necesita otro tipo de tratamiento. Por eso, cuando yo vea situaciones asimétricas, tengo que entender que esa asimetría puede ir aumentando de poquito. Puede ser a los 7 años una asimetría leve, pero esa asimetría leve a los 11 va a ser más grande, a los 13 va a ser más grande y a los 18 va a ser una tremenda asimetría que a veces necesita corrección quirúrgica. También tenemos la discrepancia de arco, como lo dijimos anteriormente, ojalá 6 milímetros o más. Pensar que un premolar mide 7 o 8 milímetros. Por eso puedo hablar de que cuando me faltan 6 o 7, ya puedo extraer un premolar y automáticamente se corrige el problema. Y cuando hay disminución incisiva y labial. Si los incisivos están hacia afuera y los labios están hacia afuera, totalmente indicado para hacer una extracción de premolares, porque los incisivos vuelven a su base ósea y voy a dejar de tener esa protrusión. Esto es algo un poco clínico, es algo para que lo guarden un poco en su retina, de que hay pacientes que tienen esta situación, pacientes que los labios están detrás de la línea estética. ¿Te fijas? Este paciente por ningún motivo tiene una biprotrusión, tiene una retrusión de los incisivos, y eso hace que no se proyecte el labio, su perfil está comprometido. Este primer paciente que está acá, ¿alguien pensaría en hacer extracción de premolares? Por ningún motivo. ¿Por qué? Porque caso el perfil. El tratamiento tiene que mantener o mejorar la condición estética, pero nunca empeorarlo. Y en este caso, en primera fotografía, lo podríamos empeorar, porque dejaríamos los labios más hacia atrás. Labios delgados, retruidos, ojalá yo trate de hacer un tratamiento de ortodoncia siempre sin extracciones. El paciente es clase 1 esqueletal, obviamente. Miren acá los labios, ¿se fijan? En el segundo caso, los labios superiores no se ven mal, pero están levemente protruidos, y los labios inferiores, miren cómo pasan en la línea estética, están protruidos. En este caso sí podría indicar una extracción, sin problema. Miren el tercer caso, fijan lo mismo. Los labios superiores están levemente sobre la línea estética y los inferiores están totalmente por fuera de la línea estética. Acá yo, con toda comodidad, labios gruesos, perfectamente puedo indicar extracción seriada, si el paciente fuera clase 1 esqueletal. Y acá, miren el último ejemplo. El labio superior está bien, pero el inferior está mal. Y ahí ya tengo que pensar que tengo una alteración esqueletal. Ahí ya mi hueso maxilar con la mandíbula no son armónicos, hay una cierta discrepancia. La maxila no es igual. Lo más probable es que este caso no es un paciente clase 1, probablemente sea un paciente más pasado a la clase 3, con pronatismo mandibular. Por ningún motivo pensar en hacer la extracción de premolar. Elementos para el diagnóstico. Entonces, hablamos de que tenemos que tener un sistema de fuerza, tenemos que entender que los pacientes, depende de su contextura, van a tener sistemas de fuerza distintos y equilibrios o desequilibrios. Cuando hablamos de pacientes mesofaciales, entendemos que un paciente equilibrado, su labio, su lengua, sus dientes, su función, está todo en armonía. Y eso produce que haya un crecimiento armónico. Por eso, como hablamos al principio, tener cuidado con los pacientes long face o pacientes dólico-faciales.
¿Qué significa? Que crece más hacia abajo que hacia adelante. No es un paciente con armonía, hay que tener mucho cuidado. Ahí está el ejemplo. Siempre cuando el paciente crece más hacia abajo que hacia adelante, su esqueleto se repercute también en sus oclusiones. El paciente que crece más hacia abajo y hacia adelante, ¿qué vamos a encontrar en los dientes? ¿Qué creen ustedes? Dentariamente, los incisivos. Normalmente un paciente que la mandíbula crece más hacia abajo que hacia adelante, es un paciente de cara larga, tiene una presencia de una mordida abierta. Cuando hay una mordida abierta, tengo que entender que es un reflejo de lo que esqueletalmente está pasando a ese paciente. Si el paciente crece muy hacia abajo y no hacia adelante, también los dientes van a crecer más hacia abajo y lo que se refleja normalmente es en mordidas abiertas. Y por el lado contrario, como hablamos al principio, los pacientes braquifaciales, cuando la carita crece más hacia adelante que hacia abajo, normalmente observamos un patrón dentario de mordida cubierta. Los incisivos inferiores prácticamente no se ven y están cubiertos por los superiores. Ese patrón dentario es un reflejo del patrón esqueletal que está teniendo el paciente. Es un patrón de crecimiento mandibular y maxilar que se reproduce en la situación dentaria. Por eso tenemos que tratar de evitar siempre intervenir pacientes que tengan esta condición de biotipo patrón. Ahí está. Patrones braquifaciales. Fijan, mordidas cubiertas, caritas cortas en general. Acá tenemos otro ejemplo del paciente braquifacial. Las exodoncias en pacientes braquifaciales no están indicadas porque acá vemos que tenemos una mordida cubierta. Al haber mordida cubierta, los incisivos prácticamente se pierden. Los incisivos inferiores empiezan a chocar a veces con la papila incisiva superior. Y si yo le hago extracciones seriadas a un paciente braquifacial, se profundiza más la mordida aún. En general empeora el patrón que trae el crecimiento. Se me hace más profunda esa mordida y tengo que tener cautela en nunca tratar a un paciente así con extracción seriada. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de un paciente que está bastante en armonía. Fíjense acá cómo se ve el labio superior bastante armónico con el labio inferior. Y vemos una gran falta de espacio, vemos un incisivo que está palatinizado, el diente 1.2 que está por palatino. Eso ya me evidencia una gran falta de espacio. Lo otro que nosotros vemos cuando hay gran falta de espacio es que el incisivo lateral se empieza a alar, se empieza a abrir hacia los lados porque el canino empieza a empujar su raíz. Y cuando vemos esa situación ya evidenciamos una gran falta de espacio. Hacemos el análisis de espacio, nos da una falta de espacio de menos 7 milímetros, ya eso nos hace pensar que podemos hacer algún tipo de tratamiento de reducir tamaño dentario. Y tomamos radiografía lateral y podemos analizar cómo está el comportamiento de crecimiento de la maxila y la mandíbula entre ellos y respecto al cráneo. Hacemos ciertas mediciones angulares y fíjense acá. Fíjense lo que vemos en esta radiografía panorámica. ¿Qué les llama la atención de los caninos? Miren acá este canino. Fíjense la cantidad de espacio que necesita este canino y la cantidad de espacio que tengo disponible. ¿Ustedes creen que ahí va a entrar el canino en ese espacio? No, nada. No hay ni siquiera un milímetro de espacio para que salga ese canino. ¿Qué es lo que puede pasar si yo dejo al paciente libre o dejo ese canino que erupcione normalmente? ¿Qué riesgo creen que puedo tener ahí? Un ataque. Sí, un ataque puede pasar, pero el mayor riesgo que tengo cuando un canino tiene una gran falta de espacio, yo lo detecto, es que empuje la raíz del lateral. Y al empujar la raíz del lateral hacia el mesial, tengo dos posibilidades: que la corona se abra al lado contrario, se empieza a abrir la corona lateral, y el canino hay que pensar que tiene mucha fuerza eruptiva, y lo que puede hacer es generar una reabsorción, una exocrisálisis de la raíz por lateral permanente. Y eso es grave, porque cuando la raíz se dañó por el canino, ya no hay vuelta atrás. Ese diente a veces se termina perdiendo por daño radicular. Entonces, algo que tengo que tratar de prevenir, que el canino superior no le genere daño a la raíz del lateral permanente. Estamos hablando de dientes permanentes. Entonces, ¿qué hacemos como plan de tratamiento? Indicamos primero la exodoncia de los molares temporales, los primeros molares, y el canino que estaba en boca, el otro canino ya había erupcionado. Indicamos estas extracciones y en inferior lo mismo. Ahí, de esa forma, y hacemos la extracción de los premolares permanentes cuando erupcionan. ¿Qué significa? Que saco la pieza, el diente 1,4, el 2,4, el 3,4 y el 4,4.
Al sacar premolares, inmediatamente tengo espacio disponible y permite que el canino se empiece a asomar, empieza a aparecer ese canino permanente, porque le doy espacio para poder aparecer. El diente canino tiene mucha fuerza eruptiva. Si yo le genero espacio, el canino inmediatamente trata de erupcionar y ocupar ese espacio. Y evito el riesgo de que se genere daño en el incisivo lateral superior. Fíjense acá este incisivo lateral como ya se está protrudiendo porque tengo ya mayor espacio y como mejoró ese grado de apiñamiento que tenía inicialmente. Y acá en la radiografía podemos notar cómo con el simple manejo de las extracciones vamos permitiendo que el canino vaya erupcionando y el lado contralateral también vaya erupcionando. Y podemos permitir que los dientes aparezcan. ¿Con qué? Solo con la reducción de tamaño del tallo, pero tiene que ir de la mano con un correcto diagnóstico y un correcto control del paciente. Pasa un poco de controles y fíjense como prácticamente el espacio que dejó el premolar permanente que erupcionaba, como reducimos el material dentario permanente, fue ocupado por los caninos permanentes, tanto superiores e inferiores, y el espacio empieza a disminuir. Acá ya me quedan 2 o 3 milímetros y de inferior queda menos espacio todavía. Vamos a ver la oclusión cómo va quedando. Fíjense acá que los caninos siguen erupcionando y el espacio es cada vez menor. Esa es más o menos la idea. Acá están los modelos de la extracción seriada y podemos entender que, o concluir, que cuando hacemos una extracción seriada y sacamos premolares permanentes, vamos a mejorar la situación, pero no es la corrección completa del caso. Estos casos de extracción seriada normalmente necesitan después una etapa de ortodoncia fija, de brackets. ¿Para qué? Para terminar de cerrar esos espacios permanentes que me van a sobrar. Siempre sobra 1 o 2 milímetros y ese espacio es como el indicado para después con ortodoncia fija hacer la corrección final. O ciertas rotaciones que yo puedo mejorar se hacen con corrección de aparatos fijos para terminar. Pero en vez de hacer un tratamiento de 3 años, de reaccionar a un canino retenido, mandarlo a cirugía, y todo lo que conlleva, es un tratamiento que puede llevar incluso 11, 12 meses hasta el retiro local. La magnitud del tratamiento es mucho menor, el tiempo es menor, el costo es menor y el riesgo a perder los laterales también disminuye muchísimo. Por eso involucra mucho el manejo que voy a hacer del caso. Y cuando hacemos esta guía de erupción, entonces tenemos ciertos requerimientos y lo primero es que anotamos acá que tenemos que hacer una evaluación exhaustiva. Cuando voy a sacar un diente permanente, hago un análisis fotográfico, radiológico, hoy día tomamos un combi para asegurarnos que la raíz del lateral no tenga daño antes de tomar esta decisión. Y para cerciorarnos de que el paciente sea clase 1 esqueletal y mesofacial. Tenemos que planificar en base a individualidad de cada paciente es distinto, tenemos que tomar todo eso en consideración para tomar esas decisiones. Y esa decisión se basa en la mejor información disponible por el momento. Cuando yo estudié, no sabíamos predecir muy bien cuánto iba a ser la discrepancia de espacio, porque usábamos el índice Tanaka, que teníamos la certeza que no era un buen índice. Entonces, nunca podíamos saber bien si nos iba a faltar o no espacio para tomar esta decisión. Hoy día, con el análisis de espacio que hicimos en el año 2019, sí podemos tomar esa decisión con algún argumento un poco más válido y con algún grado de certeza o con algún parámetro medible o cuantificable, decir, oye, yo hice la medición, tengo una falta de espacio de menos 7 milímetros y eso me conlleva a poder tomar o pensar esta decisión de hacer una extracción seriada. Porque puedo saber, antes de que erupcionen los dientes, qué tamaño van a tener esos caninos permanentes de su pieza. Y para eso, como les decía, hacer una evaluación previa del tamaño del tallo, los dientes temporales y permanentes, ver la base radical y también la relación del estado de erupción y formación radicular y reducción del tamaño de soporte del estado óseo y de la densidad. Esta evaluación previa nos habla de que cuando hacemos una extracción seriada tenemos que saber que es una secuencia. Primero vamos a sacar dientes temporales para llegar a sacar dientes permanentes. Y siempre cautelando la posición de los caninos no erupcionados. Lo que yo decía al principio, cómo viene ese canino permanente es clave para ir decidiendo si el paciente va avanzando favorablemente o negativamente. Y a veces el canino, por más cosas favorables que yo haga, el canino se me va a una mala posición y yo tengo que mandarlo a fenestrar, mandarlo a operar, amarrar un resorte ahí y empezar a traccionar con aparatos y fuerza ortodoncia. También tengo que ver cómo interpretar los primeros molares, cómo se va armando la llave de la exclusión y evaluar también posibilidades de experiencia, o dientes que no vayan a erupcionar. Ventajas, podemos decir que los dientes en erupción asumen una posición más fisiológica en el arco,
el hecho de que no estén protruidos y estén en su arco genera que biológicamente el hueso alveolar sea de mejor calidad. Esto mejora la oclusión, se corrigen de forma espontánea las anomalías, se disminuye el uso de aparatologías y un menor costo, como les decía al principio, del tiempo también al paciente. Un tratamiento de 3 años con cirugía no es lo mismo que un tratamiento de 1 año con una simple intervención dentaria. Eso es lo que uno pone en la balanza cuando va a hacer este tipo de tratamiento. Por eso uno gasta tiempo y esfuerzo en tratar de hacer una intervención temprana. Desventajas: aumento de la sobremordida. En casos con sobremordida eso es muy negativo. En pacientes con mordida abierta es bastante positivo. También ayuda a la inclinación de los incisivos, evito intrusiones muy grandes, evito diastemas y el tejido cicatrizar en el espacio de las extracciones. Cuando yo hago extracciones tardías y hago un tratamiento de ortodoncia tardío, me queda una cicatriz donde yo hice esa extracción. Y eso es un factor que puede generar una recidiva al momento de sacar los aparatos de ortodoncia. Entonces también el hecho de no tener esas cicatrices también me ayuda a manejar mejor el caso. Y acá vienen hartas discusiones en los congresos que hemos ido en los últimos años, donde se discute si sacar o no premolar es bueno. Y hay muchas publicaciones, tanto positivas como negativas, en el momento de reducir el tamaño de premolares. Entonces se habla de que afecta la cinemática mandibular. Se han hecho estudios experimentales con o sin extracción de premolares. Y al hacer estas mediciones hay estudios que dicen que es favorable para la oclusión y hay otros estudios que dicen que no es favorable para la oclusión. Es algo que todavía sigue siendo controversial. Por eso la extracción ciliar también tiene su, tanto como gente a favor, tiene colegas que son detractores todavía de hacer extracciones ciliares. Entonces, como conclusión, podemos decir que la extracción de ortodoncia de los primeros premolares podría alterar la cinemática de la mandíbula, lo que se refleja en los valores aumentados de los parámetros axiográficos que describen la trayectoria espondílica durante los movimientos de protrusión y retrusión en el habla. Entonces podemos decir que podría alterar la función, y esto es algo que todavía sigue en estudio. Incluso acá en la universidad hay un estudio, una investigación que se está haciendo al respecto de cómo afecta sacar premolares en un paciente. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Repercute de alguna manera? O si repercute es algo mínimo. Eso es algo que se sigue estudiando. Y para terminar vamos a hablar de este concepto de un paper que es muy famoso, de que nos ayuda a analizar, y es bueno que ustedes tengan la visión de uno como ortodoncista, cómo se valoriza una panorámica en un paciente de dentición mixta para poder analizar cómo viene un canino permanente. Entonces hay un autor bastante famoso que es el doctor McNamara y el doctor Machetti, que ellos hicieron un paper en el año 87 donde analizaron el ángulo de inclinación del canino permanente. Y ese es un factor que uno toma muy en cuenta para ver el riesgo de erupción de un canino permanente. El canino que va a quedar retenido tiene mucha relación con su inclinación dentro de la arcada en forma intraósea. Si el canino está muy inclinado, tiene alto riesgo de impactar la raíz lateral y quedar trabado y no poder erupcionar. Entonces, contra más vertical esté el canino permanente intraóseo, mayor facilidad va a tener de erupción y menos riesgo de quedar retenido. Otro factor es la distancia de la cúspide del canino hasta el borde incisal de los incisivos. Contra más alto está el canino, tengo más riesgo de que el canino quede retenido. Y el otro factor es cuán cerca o cuán lejos está de los incisivos. Contra más cerca esté del eje central del incisivo central, el canino tiene una alta probabilidad de quedar retenido. Y contra más lejos esté de los incisivos, la cúspide del canino tiene un bajo riesgo de que el canino quede retenido. Entonces tengo 3 parámetros que yo puedo observar instantáneamente en una radiografía panorámica de poder definir si ese canino tiene un alto riesgo de impactación o un bajo riesgo de impactación. ¿Cómo le habla a nosotros uno de los apoderados cuando uno ve una radiografía panorámica? ¿Este canino se ve bien o se ve mal? Se ve mal cuando el canino probablemente va a quedar retenido. Si ustedes lo ven mal, yo lo primero que haría es tratar de derivarlo a un especialista con un probable riesgo de retención, para que se evalúe. Y si el canino lo ven bien, lo pueden ir controlando con radiografías y tomando secuencia de control para irlo acompañando. Un ejemplo, por ejemplo, acá, fíjense la inclinación de este canino, el diente 2.3, está bastante vertical, y acá el diente 1.3 también bastante vertical. Entonces uno le dice al papá, acá no veo un problema en la inclinación de los caninos, se ven bastante favorables. Y acá
Otro parámetro es lo que yo les hablaba de la altura. Si yo veo el canino muy alto o muy lejos del borde incisal de los incisivos, es un factor que está en contra de la erupción. Si el canino está bajo o muy cerca del borde incisal, ya es un canino que está llegando a su trayectoria de erupción, es un bajo riesgo de impactación. Y el tercer factor es cuán cerca está la cúspide del canino permanente al eje del incisivo lateral y, peor aún, al eje del incisivo central. Lo más malo es que esté llegando al eje del incisivo central. Ahí yo diría que es un canino que es totalmente complicado. Yo tengo certeza que ese canino va a quedar retenido y hay que ayudarlo. Si estoy cerca del incisivo lateral, ya es un canino que viene con algún grado de dificultad. Pero si estoy lejos del eje del incisivo lateral, estoy en la situación 1 que tengo marcada acá, es un canino que viene favorablemente. Si el canino viene en una situación favorable de ubicación y con una buena verticalidad, es un canino que viene bien y yo lo puedo ir controlando cada cierto tiempo. ¿Te fijas? Otro ejemplo. Este canino está totalmente distal al lateral, entonces es un canino favorable. Y acá, ¿cómo viene este canino? ¿Cómo viene el diente 1.3? ¿Favorable o desfavorable? Es favorable, ¿cierto? ¿Qué es lo más grave que se ve acá? La ubicación no está mal porque está distal del incisivo lateral, pero ¿qué es lo malo que le veo a este incisivo? La inclinación, la angulación, se ve totalmente complejo. Esto no tengo que hacer ningún estudio para yo saber que el canino ya viene en una posición difícil. Le tengo que decir, doctor, este canino se ve mal, tenemos que derivarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de impactación, tiene una inclinación muy inadecuada. Fíjense acá, ¿cuántos grados respecto al eje vertical? 40 grados. Se habla que más de 15 grados ya empezamos a tener riesgo de impactación. Cuando un canino ya no está vertical, más de 15 grados ya puedo tomar en cuenta la opción de poder derivar a evaluar los caninos superiores. 40 grados, altísimo riesgo de impactación, muy alto. ¿De qué? De no solo impactación, de que haga fuerza contra la raíz del incisivo lateral y más adelante, si no lo manejo, puedo tener la absorción de este incisivo. El incisivo contralateral tiene 27 grados, menos angulación, pero todavía está dentro de riesgo de impactación, también es necesario ser manejado. ¿Y estos caninos ahora, cómo los encuentran? ¿Quién diría, alguien ha visto caninos de esta forma en alguna panorámica? ¿Le ha tocado? Bueno, a mí sí. Cuando recién tenía la especialidad, mis primeros casos fueron igual a este. Y lo único que hice fue decir, tengo que derivar los 8 ortodoncistas. Y es algo que si uno ve que es algo muy complejo, es válido cuando igual, hasta que tú tengas la expertise manejable. Después uno hace cursos de manejo de canino y todo lo va a manejar. Por eso, ¿alguien se atrevería a decirme qué angulación tienen los caninos acá? ¿Cuánto creen respecto al eje de la radiografía? 63. 65. ¿Alguien dice más de 65? ¿Ah? 70. Ya, la doctora, perfecto doctora. Miren, 56 grados. ¿Ah? Y el otro canino también aproximadamente. Estos caninos, cuando están de esta forma, es complejísimo. Incluso cuando uno ve caninos de esta magnitud de inclinación, a veces uno toma la grave decisión de decirle al papá, una opción es extraer los caninos. Si están intraóseos, inclinados, yo tengo que hacer un movimiento de más de 1 centímetro para poder destrabarlos de esa zona, el riesgo que eso quede mal es muy alto. Y dejar un premolar funcionando como canino, a veces el costo-beneficio de estar en un tratamiento que me va a durar 4 años y no tengo ninguna certeza que tiene que quedar bien, no es una mala idea. Pero esa es una decisión que la toma cada clínico. Por eso se escucha en algún minuto, oye, lo mandé al ortodoncista al paciente y le sacó los caninos, hay que siempre tomar en cuenta la situación. Y la situación a veces es económica. Uno le dice al papá, oye, tengo que mandar a cirugía, 2 cirugías de penetración y más encima no te puedo dar certeza que me voy a demorar 2 o 3 años o menos en hacerlo. Y eso también involucra un alto costo. Por eso, a veces un maquillaje del premolar y pasarlo como canino no es tan grave. ¿Qué es lo que se hace anatómicamente? Se desgasta la cúspide del paladar, la cúspide palatina, y el canino se agranda por vestibular y pasa a ser una función de canino. No perfecta, pero costo-beneficio, el paciente tiene estética y función adecuada. Perfecto. Entonces, como conclusión, ya para ir cerrando, podemos decir que las extracciones seriadas hay que hacer un seguimiento del paciente por años. Si yo le indico ciertas extracciones temporales para después hacer extracciones premolares a un paciente, no puedo hacer eso y no verlo nunca más. Tengo que seguir una secuencia de control muy exhaustivo. No puedo dejar al paciente
desarrollado. O si lo mandan a la ortodoncia y el paciente le dice, no fui más al ortodoncista porque no me tincó lo que estábamos haciendo. Hay que incentivarlo a que tenga que seguir sus controles. Porque en el momento que yo tomo la decisión de hacer una extracción ciliar, de ayudarlo a que el tratamiento definitivo sea más corto, tengo que ayudar a que haya un buen control. Tengo que incentivar a ese paciente que tiene que seguir su control. Control semestral o anual, riguroso y siempre con radiografía. Supervisión de las etapas del desarrollo, entender que tenemos ciertas etapas de desarrollo, tenemos un sistema de crecimiento y desarrollo esqueletal y tenemos que entender cómo va a crecer el paciente, tanto maxilar como mandibularmente. Cooperación y responsabilidad del paciente, entender que entramos a esto y hasta que termine el caso no podemos dejarlo sin control. Y acá viene lo final, que hablamos de un diagnóstico preciso. Este tratamiento es muy delicado, pero la idea es que entiendan el concepto, pero el diagnóstico preciso involucra a que siempre sea un paciente clase 1 esqueletal mesofacial. Y acá viene la dificultad del diagnóstico. Tengo que estar muy seguro de que hice el análisis de espacio, que tengo una falta de espacio de perímetro de arco mayor a 6 milímetros, y el paciente es clase 1 esqueletal mesofacial. Si no cumplo y no tengo ningún riesgo de equivocarme en eso, puedo hacer una extracción serial, pero si no estoy seguro, no lo puedo hacer. Tengo una fase inicial que se puede requerir un tratamiento posterior. ¿Me pueden sobrar espacios? ¿Puedo necesitar ortodoncia correctiva? Sí, pero normalmente son tratamientos cortos cuando está bien manejado. Eso es, chicos. ¿Alguna duda? ¿Habían escuchado alguna vez de extracción serial? ¿O la palabra, el concepto? ¿Han estado cerca de un paciente que se le ha hecho una extracción serial? ¿No lo han nunca supervisado, por ejemplo? Ya. Quiero hacer una consulta respecto a qué pasa en el caso, o sea, qué alternativa de tratamiento hay en el caso de que un paciente que no sea clase esqueletal 1, sí, pero no tenga espacio disponible en la caja. Sí, ¿qué se hace? Sí, ¿con qué alternativa de tratamiento? Mira, esa alternativa siempre es buena manejarla con el especialista, siempre. ¿Ya? Esta extracción sería, por ejemplo, te vas a Aysén, eres el único dentista en 600 kilómetros. ¿Tú puedes llegar a tomar una decisión? Sí, pero cuando el paciente es clase 2 y yo veo que falta espacio para que bajen los caninos, igual no voy a hacer extracción de caninos. Pero tengo que tomar en cuenta que tengo que cuidar el espacio de la extracción y después tengo que manejar ese espacio de tal forma que si es clase 2, los incisos superiores tengo que retruirlos y los inferiores tengo que protruirlos para llegar a la clase 1 dentaria. Y yo genero lo que se llama el camuflaje dentario. Con la inclinación y ubicación de los dientes, camuflo esa condición esqueletal alterada del paciente. Cuando es clase 3, lo mismo, al revés. Le hago extracciones arriba porque no hay espacio para los caninos, pero tengo que guardar ese espacio para hacer la extracción, que bajen los caninos, pero inmediatamente protruir los superiores, retruir los inferiores y llegar a la oclusión dental ideal. Pero camuflando con los dientes lo que el esqueleto tiene alterado. Eso dentro de cierto parámetro. Cuando tengo rangos ya muy alterados, el paciente es de manejo ortodóntico quirúrgico. Y ahí la decisión, si va para cirugía o para manejo solo del alveolar, es del ortodoncista, del maxilofacial y en primer lugar del paciente y de la apoderado. Y en ese equipo de personas se toma esa decisión si vamos a hacer un camuflaje dentario, donde los dientes camuflan la condición esqueletal, o se hace un manejo quirúrgico para cambiar el perfil. Siempre que yo hago un manejo dentario, el perfil no va a cambiar en nada. Pero si yo hago un manejo con cirugía ortognática, siempre va a cambiar el perfil. Y eso es lo que uno pone en la balanza. Hay pacientes que me dicen, oye, yo estoy contento con mi cara, yo sé que soy clase 2, hacer un manejo dentario. Pero cuando un paciente entra a la consulta y me dice, yo no estoy conforme con mi rostro y con mi perfil, y yo le hago un camuflaje dentario, la única certeza que tengo es que el paciente va a quedar desconforme para toda su vida. Entonces eso tiene que calcularlo mucho. Y hoy día más todavía, imagínense que le digo al papá, su paciente, su hija tiene 12 años, pero imagínense fuera dentista. Y ella como dentista entiende esto después, que podríamos haber mejorado su perfil, y no está conforme con su perfil. Y a veces postergamos un poco esta decisión hasta que el mismo paciente sea un poco más grande y tome esta decisión de definir si quiere cambiar su rostro con una cirugía ortognática y ortodoncia o solo manejar dentariamente su situación dentaria. ¿Entienden un poco la idea? Por eso lo que hacemos nosotros acá, lo que mostramos es solo el paciente clase 1, cuando hay una armonía. Pero cuando hay desarmonía, ya es el equipo, más el paciente y los apoderados que tomamos esta decisión para qué rumbo vamos a tomar. La decisión es muchísimo más difícil. Pero eso no. Buena pregunta, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Las doctoras? ¿No? Perfecto. Bueno, nos tenemos viendo en clínica este año, así que ha sido un gusto saludar.
deseo un excelente año.